Hola, 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 buenos días. Hoy es martes 13 de mayo del 2025. Dios les bendiga a todos en este hermoso día que Dios nos da. Aquí en este tiempo tenemos tiempos de lluvias, un par de días de lluvia, pero es necesario también porque las plantitas lo necesitan para que hayan muchas florecitas bonitas acá en esta primavera. Y bueno, mayo es el mes de las flores y a propósito del mes de las flores, estuvimos celebrando el Día de la Madre el fin de semana pasada. Yo espero que todavía esté ese ambiente de cariño, de amor, de aprecio en las familias y de hecho que se mantenga en todo el año. Esa es la meta, ¿no es cierto? Así que Dios les bendiga, sigan disfrutando para los que todavía siguen celebrando o seguimos celebrando este día especial, pues enhorabuena, enhorabuena. Pero hoy nos reunimos acá. Saludos a todos los que se están preparando para ir a su trabajo, también los que ya van quizá de camino, que Dios los acompañe, siempre con cuidado, por favor, o los que puedan ver este video en un momento de refrigerio que tengan en su trabajo o cuando lleguen de regreso a su casa. Igual los bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos que estén bien y los acompañamos en este tiempo en el estudio de la palabra del Señor, porque es bueno que podamos estar siempre pendientes de la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice en su palabra. Hoy bueno, empezamos en mayo, acá en estos videos de los martes, a estudiar el Evangelio de Juan. Vimos el capítulo 1 la semana pasada. No se pierde, si no vio el video, pues puede ir a buscarlo y ponerse al día. Estuvo realmente buenísimo porque nos da un panorama general del Evangelio de Juan, específicamente del capítulo 1. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 2. En el capítulo 2 de Juan, continuamos en el estudio de Juan. Ustedes pueden leer el capítulo como parte de su devocional personal y vamos a encontrar un milagro del Señor. ¿Se acuerdan de las 7 señales que les dije que había en el Evangelio de Juan? Bueno, una de estas señales es dada acá. El primer milagro que el Señor Jesús hace. Ni siquiera había llegado la hora, como él mismo dice a su mami, asistieron a su mami terrenal, a propósito, asistieron a una boda, fueron invitados a una boda y pues estaban allí y resulta que el vino se terminó, ahí en la boda famosa de Caná de Galilea. Y la mamá llega preocupada con él y le dice, "Ven, mira, en esta boda se ha terminado el vino y pues no hay mucho que hacer, yo sé que tú puedes hacer algo." Y él le contesta, pues no se ha llegado mi tiempo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, guiados por el Espíritu Santo, definitivamente, se obra el milagro ahí de convertir el agua en vino. Así que esa es la primera sección del capítulo 2. Muchas aplicaciones hay respecto a esto, lo hemos predicado en matrimonios, lo hemos predicado en la iglesia, en avivamientos, lo hemos predicado de muchas maneras, porque el agua es figura del Espíritu Santo. De hecho, el nombre de nuestra iglesia, Río Poderoso, tiene que ver con eso. El vino también es figura del Espíritu Santo porque da el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo. Y bueno, ahí hay estas dos figuras interesantes y cómo él la convierte. Pero también hacemos la aplicación de que las cosas simples como podría ser el agua, el Señor las convierte en vino. Lo hablamos en el caso de matrimonios, aquellos matrimonios que estén pasando por un momento de crisis, de un momento de monotonía, de simpleza. Cuando agregamos a Jesús a nuestra relación, entonces la cosa cambia. Cuando solo estamos nosotros, los cónyuges, entonces tanto uno como el otro se tiende a aburrir, a hacer el asunto monótono, a decir que esto no funciona, que esto ya no es así. Pero cuando metemos a Jesús en nuestra fórmula, en nuestra boda, es importante que nosotros recordemos que la cosa cambia. Lo simple, la simpleza, como podría ser lo del agua simple, el Señor la transforma en vino, en felicidad, en gozo, en alegría. Igual tenemos que trabajar en el matrimonio, igual tenemos que trabajar porque somos dos personas, dos personalidades que llevamos un tiempo juntos, no importa si son recién casados o si ya llevan bastante tiempo viviendo juntos,
Es importante. Hermano, por eso es importante que uno se case. Sí, por eso es importante. Porque todo en esta vida es compromiso. Una persona que no se quiere casar es una persona que no quiere un compromiso. Y sin compromiso las cosas no funcionan. Una de las, les aprovecho a hablar siempre de las filosofías de nuestros tiempos. En cada tiempo devocional acá que hablo, una de las características de este tiempo es que la gente no quiere responsabilidad, y no solo muchachos, sino que también personas ya adultas, mayores. Dice, vivamos juntos y a ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa no hay responsabilidades. Y entonces eso quiere decir que en cualquier momento, tanto uno como el otro puede desistir de sus responsabilidades como cónyuge y ya no hay, como dicen en mi pueblo, no strings attached. O sea que sin ataduras, sin ataduras. Bueno, entonces a las cosas así no funcionan. Las cosas así no funcionan. En este tiempo lo que dicen es, bueno, ustedes saben cuál es la causa número uno de los divorcios. ¿Cuál? Dicen todos. Los matrimonios, dice, por eso no hay que casarse. Bueno, lo dicen algo en serio, medio en broma, pero lo que dejan ver ahí es simplemente una falta de responsabilidad, no querer tomar compromisos. El matrimonio lo entendemos como matrimonio civil en la iglesia o en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos, y también el religioso, o el religioso, así se le llama, cuando ya metemos a Dios en la ecuación y en un acto de conciencia le decimos, Señor, por favor, bendice nuestro matrimonio, nos comprometemos a ser fieles a ti, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras faltas y queremos construir una familia, ya que estamos hablando de familias, hablamos de familias la semana pasada también con el tema del Día de la Madre y la maternidad, hijos y todo lo relacionado a la casa. Así que en la primera sección de Juan capítulo 2 nos habla de las bodas de Caná de Galilea. Y yo te pregunto en este momento, ¿cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo está tu relación de familia? Si la cosa no está muy bien, que digamos, si está muy simple como el agua simple, permite que el Señor entre a esa relación y la transforme y haga un milagro. Quizá algunos matrimonios que necesiten un milagro acá. Bueno, este es un buen tiempo para pedirle al Señor por un milagro, por un milagro. Y qué bueno que juntos podamos servir al Señor en matrimonio, en familia, seguir adelante en el nombre de Jesús. Siempre oramos por aquellos hijos que quizá no son tan aplicados, vamos a decirlo de esta manera, a los temas familiares. Oramos por ellos, oramos por los padres también que están pasando por alguna crisis. Todos necesitamos esa ayuda que viene del Señor. Es importante que estemos pendientes con eso. Vamos a la segunda sección de Juan capítulo 2. En la segunda sección de los versículos 12 al 17 habla el Señor Jesús de un tema controversial. Bueno, por si fuera poco el matrimonio, tema controversial. Ahora sigue contando la historia que va con sus discípulos y subieron a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua y entonces se encuentran en el templo, pero se encuentran de que el templo estaba lleno de mercaderes en lugar, según el relato de Juan, habían convertido la casa de Dios en un mercado, básicamente en un mercado. No tengo nada en contra de los mercados porque los necesitamos. Pero sí hay muchas bromas que uno tiene o muchas expresiones que uno tiene utilizando la palabra mercado o la figura del mercado, porque pues en el mercado se dan muchas cosas. Em, Aparte de que allí vamos a comprar nuestras, ah, no sé, verduras, lo que necesitemos, carnes, qué sé yo, cuántas cosas que necesitamos en la casa para nuestro diario vivir, pero por lo mismo es un lugar de negocios y en los negocios, como alguien de negocios diría, esa es una cuestión de tiburones contra pececitos, ¿no? Ahí la ley del más fuerte y entonces por lo mismo pareciera una jungla esos negocios, ¿no? Con tal de sacar el mejor negocio, no me importa mentir, no me importa hacer la transacción y que esa transacción no sea la más honesta posible con tal de sacar mayor ventaja. Y el Señor Jesús está con su gente allí en Jerusalén, que es el Medio Oriente,
años después o 2000 años después entendemos que todos nuestros queridos amigos del Medio Oriente son tremendos para negociar, hermano, hermanos, son pero tremendos, tremendos, tremendos. Usted no quiere negociar con una persona que sea del Middle East o del Medio Oriente porque tiene altas probabilidades de salir perdiendo en la negociación. Ahora tenemos técnicas, libros de negociación. Tenemos en Estados Unidos un presidente que es muy bueno para negociar. Todo el mundo lo critica precisamente por eso. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que el templo se había convertido, como dicen otros evangelios, en cueva de ladrones. Eh, Aquí Juan, sabemos que Juan es bastante educado y dice mercado. Otros evangelios lo van a decir, me han convertido mi casa en cueva de ladrones. Quizá esa sea la interpretación correcta en el eh, griego original del texto bíblico, solo para que tengan una idea. ¿Qué es lo controversial de este tema? Pues lo controversial de este tema es que 2000 años más tarde, nosotros nos damos cuenta de los templos y lamentablemente se han convertido en mercados, si queremos utilizar la expresión muy amable de Juan, o en cueva de ladrones, si queremos utilizar la expresión de los otros evangelios. Es controversial porque yo entiendo como pastor, he estado en el ámbito pastoral por 30, 30 años y en el mundo de iglesia pues toda mi vida. Y bueno, 32 años ya en el ministerio. He visto bastantes cosas en las organizaciones como tal. Hablo que la iglesia de Cristo es buena, y ahí ya vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Pero la organización como tal, usted nombre la denominación que quiera dentro de las iglesias protestantes, nombre la denominación que quiera dentro de las iglesias católicos romanas, nombre la iglesia que sea, mezquitas, sinagogas, toda entidad religiosa, testigos de Jehová, mormones. Lamentablemente el dinero ha envenenado esas organizaciones. Y todos de alguna manera hemos sido parte de eso. Y los que no queremos ser parte de eso, cuando llega a nuestra iglesia se sorprenden cuando no está toda esa estructura de negocios ahí. Se pierde el objetivo cuando deja uno de adorar al Señor, como les digo en el próximo punto, voy a hablar de eso, no corte todavía, espere llegar al final del video para tener la idea completa, porque este es el momento de hablar de controversia. Sí, ¿cuántos de nosotros hemos visto gente, profetas, evangelistas, pastores, líderes, curas, padres, líderes de iglesias, que han tomado ventaja, manipulado, robado, bajo el pretexto de la visión, ah, ponen a la iglesia a hacer ventas? En la iglesia estamos para predicar la palabra, para enseñar la palabra, pero me parece que en algunos lugares son más los grupos de venta que hay que los grupos de discipulado, o aprovechan los grupos de discipulado, grupos de células para la venta. Y aquí está lo controversial, porque yo sé que cuando tenemos una meta en común, como construir un templo, comprar un terreno para edificar el templo, pues digamos que tenemos un sentido común y decimos, sí, hay que colaborar y pongámonos creativos, hagamos ventas, hagamos esto y hagamos aquello. Lo único que cuando ya esa meta se alcanza, pues claro, primero se compra el terreno y después la propiedad y después hay que construir el templo pero después hay que ir actualizando el templo y todo es con respecto al templo y parece que el templo, el edificio, es como una aspiradora que se chupa todos los fondos. Yo entiendo que hay que pagar luz, yo entiendo que hay que pagar todas las utilidades, agua, tener todo funcionando, pero luego la estructura empieza a crecer mucho. Y hay mucha gente en el staff, hay mucha gente trabajando a tiempo completo, haciendo unas cosas que regularmente en años anteriores o en tiempos anteriores todo eso se hacía
voluntariamente y por amor, hasta el punto, las exageraciones de que digamos, hay que pagarle a los músicos para tener buenos músicos, músicos profesionales, buenas bandas, que pagarle a los técnicos para que hagan el streaming, para los camarógrafos. Se vuelve una estructura, pero enorme, enorme. Y el principio fundamental que era discipular, principio fundamental que era cuidar a la gente, se va perdiendo. Ahí es donde la crítica es fuerte. Yo sé que si alguien está molesto de mis amigos y mi gente que hemos caminado durante los últimos 32 años en el ministerio y me conocen. Hemos pasado por proyectos de compras y de contratar gente y todo lo demás, pero am, al momento en que estoy ahora, el entendimiento que nosotros tenemos o que yo tengo ahora es no convertir la iglesia en un mercado, en una cueva de ladrones o en una empresa enorme, que todo lo que estemos generando sea solo para mantener la empresa y si no tenemos esa empresa caminando, entonces no estamos haciendo el discipulado. Pero no crean que esto es algo popular. Yo sé que soy impopular al decir esto, porque cuando la gente viene a nuestra iglesia, ellos quisieran ver, me piden, hermano, ¿y cuándo son los días de la venta? ¿Cuándo hay que hacer esto? ¿Cuándo hay que lo otro? Y deberíamos tener gente, músicos a tiempo completo acá o más gente a tiempo completo. Y hermanos, eso ya es perdiendo el objetivo. Otra vez depende del tamaño de la iglesia. Esto está sujeto a discusión pero sobre todo sujeto a sentido común. Ah, si hablamos de la Iglesia Católica, a lo largo de la historia, ellos incluso las cruzadas, o sea, las inventaron para, digamos que, liberar Jerusalén, pero para saquear Jerusalén y para saquear pueblos y para construir catedrales, todas esas catedrales tan lindas que ustedes ven, hay dinero involucrado. Esa sede tan bonita que fue tan popular la semana pasada en la elección del nuevo Papa. Em, Ustedes ven todos esos trajes tan finos. Seguramente estos trajes que porto yo no son tan finos como esos trajes, no les llegan, porque todo es plata, pero todo eso fue hecho con dinero robado, conquistado, mal habido, presionado. Entonces, eso realmente no sirve, y lo digo claro, y lo digo de frente. Juzgue usted, analícelo usted, ore usted. Y de la misma manera podríamos hablar de muchos lugares. No permitamos que el templo se convierta en una cueva de ladrones. No permitamos que el templo se convierta en un mercado. No presionemos tanto a la gente, no la exprimamos como limón de taquería. No, 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 no. Tengamos cuidado. Tenemos que estar en lo básico, que es amor a Dios, amor a la gente, predicarles la palabra, enseñarles la palabra, estar con ellos, pastorearlos, cuidarlos, cuidarnos unos a otros, animarnos unos a otros, como dice la palabra, y seguir adelante con eso. Cierro este tema controversial, entonces. Lea allí el versículo 12 al 17, usted se va a encontrar eso allí. Yo no llevo un programa preestipulado, yo voy leyendo la palabra y lo que la palabra nos dice, eso es lo que compartimos, hermanos. Bien, espero sus comentarios acá en la caja de comentarios, aunque no compartan ni la misma visión o por privado, como quieran hacerlo, pero es importante que nosotros comentemos con esto y no torzamos la palabra a nuestra conveniencia, sino doblemos nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestro orgullo a lo que la palabra de Dios dice, porque entonces una transformación correcta vendrá en nuestros corazones. Tercera sección, y ya aquí vamos empezando a finalizar. Versículos 19 al 25. Jesús, estando en el templo, sale después que sacó a los mercaderes del templo violentamente, porque sí, los desalojó, vamos a ser claros con eso. Y entonces hablaron del templo. Y seguramente los discípulos le dijeron, mira, Señor, este templo tan lindo construido, le llaman ese al templo de Herodes. Tuve la oportunidad, como muchos de ustedes seguramente, de estar en Jerusalén y a Herodes le llamaban Herodes el Grande, porque no porque fuera alto él o grandote, no, le llamaban Herodes el Grande por las construcciones que él hizo y una de las que hizo fue ese templo, lo construyó, lo hizo muy lindo, es masivo, es impresionante, es muy lindo ahora que está destruido, digamos. Imagínense cuando estaba construido y que los discípulos y otra gente no tenían acceso a ver como nosotros tenemos fotos y redes sociales de otras construcciones.
Era impresionante. Pues Jesús les dijo, ustedes están sorprendidos de ese templo. Ah, pues les digo que van a ver un templo más bonito. O sea, eh, yo soy ese templo, dijo, y lo van a entender cuando yo resucite. Aquí van a destruir este templo, se refería a él, a su cuerpo, y en 3 días resucitará. Hay otras referencias a eso en Jonás, digamos en Mateo, refiriéndose a Jonás. Entonces el Señor Jesús hizo referencia a que Él era el templo, Él era el templo. Y aquí destruimos otro concepto que anda pululando por allí en redes sociales y enseñanzas dispensacionalistas de la segunda venida de Cristo. Una de las señales que la gente dice, y todos solo lo repiten como, am, solo lo repiten, vamos a dejar ahí y evitar la descripción. Solo lo repiten, lo repiten, lo repiten y no se ponen a leer la palabra de Dios, donde dice que Jesús es el templo. Ahí lo pueden leer. Lean ustedes esos versículos del 19 al 25 y claramente van a ver que dice que yo soy ese templo. Y entonces, bueno, ah, rápidamente nosotros vemos eso. Vemos esos versículos. Quería invertir un poquito aquí, unos minutitos para leerles esos versículos. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y le dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí dice. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, versículo 21, más hablaba del templo de su cuerpo. Entonces la teoría dispensacionalista es teoría porque es eso, no tiene pruebas, es solo una teoría, es como la de la evolución. Y dicen que una señal de que Jesús va a venir por segunda vez, la segunda venida de Cristo, es cuando construyan el tercer templo. Muy bien, ahí está la herejía. Ahí está la herejía porque, y la mala enseñanza. Y ustedes han escuchado eso, están hasta levantando fondos. De hecho, la iglesia protestante es la que más fondos levanta para que se construya el tercer templo, dicen ellos. Y ahí está la herejía otra vez. Están esperando, bueno, un montón de cosas ahí, de una vaca roja y un montón de cosas que es el perfecto sacrificio para ese templo. Muy bien. Esa profecía del tercer templo se cumplió en Jesús. El templo que estaban viendo ahí físicamente era el segundo templo, digamos, y el tercer templo era Jesús. Y él habló y dijo, él estaba hablando de él, como el templo, estaba hablando de su cuerpo. Entonces el tercer templo ya pasó, fue con Jesús, ya se cumplió la profecía. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ni cuenta se dieron que ya estaba el templo, que lo destruyeron y que ese templo se levantó en 3 días. No, 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 no. 40 años pasamos en construir este templo. El Señor, por el solo poder de Dios, se levantó en 3 días. Entonces es importante que nosotros veamos lo que dice el texto bíblico, no lo que predica cualquier predicador famoso o lo que dice la Biblia Scofield o alguna otra cuestión por ahí, unas teorías únicamente que solo nos sacan del texto bíblico. Entonces en él se cumplieron las profecías. Ustedes saben que también lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4 de Juan. En Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 dice, está hablando el Señor Jesús con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, Señor, a nosotros los samaritanos decimos que debemos adorar aquí en Monte Moria y ustedes los judíos dicen que hay que aquí en tal, en un monte y ustedes los judíos adoran en el otro monte en Jerusalén. Perdón, me equivoqué ahí de nombre del Moria, de los samaritanos. Entonces, creo que era el Ebal. Am, mujer, le dice Jesús, llegará el tiempo que ni en ese monte de ustedes ni en este monte se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y eso se cumplió cuando Él resucitó. El verdadero templo ahora somos nosotros. Pablo lo dijo, no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, porque nosotros, si Jesús es nuestro hermano mayor, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice nosotros miembros unos de los otros de la iglesia, esa iglesia espiritual, nosotros somos ese templo, ya se cumplió, el Señor está habitando en nosotros.
la herejía de ese tercer templo que estamos escuchando, que se está construyendo, que se va a construir en Jerusalén como señal de la segunda venida de Cristo, es porque si se levanta ese templo, se van a hacer sacrificios otra vez ahí, y una vez por todas ya el justo se sacrificó por nosotros los injustos, que fue Jesús, y ya no es necesario hacer ese templo. Así que si le piden ofrenda para ese templo, tenga cuidado, son mercaderes nada más los que todavía en este tiempo están a, a tratando de tomar ventaja de algún incauto por ahí que no escucha la palabra de Dios y no estudia la palabra de Dios con su pastor. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, mucho que estudiar ahí del Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 2. Seguiremos estudiando las siguientes semanas. Que el Señor les bendiga. Tres cosas entonces aprendimos hoy. Lo número uno, las bodas de Caná de Galilea. El Señor convierte lo insípido en algo delicioso. Número dos, el templo, o sea, no es para convertirlo en un mercado, así que si usted tiene capacidad de decisión en la iglesia a la que asiste, trate de que no se convierta en un mercado esa iglesia tan bonita que tiene. Y número tres, el nuevo templo. Nosotros, Jesús es el nuevo templo, se cumplió cuando Él resucitó y ahora el templo es un templo espiritual. Los que le adoran ya no necesitan ir a un templo físico, mucho menos allá en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dejemos esto ahí, oremos entonces, que el Señor le bendiga. Recuerde que siempre estamos orando por ustedes, estamos estudiando la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Si quiere leerla en mi grupo de estudio bíblico, pues usted está invitado. Pídame el link y con mucho gusto le mando el link para que juntos le estudiemos la palabra de Dios. Si quiere hacerlo a su manera, excelente, pero por favor lea la palabra de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a irla aprendiendo y recibiéndola, incorporándola a nuestra vida. Ayúdanos a ser cada día mejores y a cambiar todo aquello que necesitamos cambiar y ser una nueva persona, Señor, en ti. Ayuda a todos aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasando por algún problema, por alguna situación. Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Nos vemos el sábado en las células o el domingo acá en la iglesia. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Que estén bien. Muchas bendiciones.